Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo de política aquí en Bitácora. Hoy tenemos el placer de estar con Eduardo Tonioli. Él es militante peronista hace más de 27 años. Él dice que la pasión por los sueños colectivos es lo que lo hizo empezar a transitar este camino a los 15 años. Esa pasión es la misma que hoy lo mueve para trabajar día a día desde su banca en el Consejo Municipal. Le vamos a dar entonces la bienvenida, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación y bueno, suena fuerte, 27 años. Wow. Hay que sacar Recién la calculadora. cuando me decías antes de empezar, me hacías la referencia, me choqueó. Tengo 42, pero sí, bueno, efectivamente es 42 más 15. ¿Qué? 42 menos 15, 27. Claro. Ahora, muy Son un par de años. muy jovencito comenzaste a militar. Sí, en la secundaria, si bien yo provengo de una familia muy cruzada por la política, por la militancia, Ujú. y por supuesto que, bueno, entre otras cosas viví en el exilio, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Y la vuelta, bueno, todo eso estuvo tenido de política, participé de eventos, actos, movilizaciones en esa década de los 80, eh, junto a familiares, mi vieja, mis abuelos, etcétera. Pero claro, lo que uno entiende por militancia, que es el compromiso ya propio, Sí. individual, por decisión propia y no acompañando a un mayor, sí, podría decir que a los 15 años, ¿no? En el centro estudiante de la escuela a la que iba, que era el Politécnico. Wow. Mira, te voy a pedir un segundito, Sí, porque así honramos a nuestros oficiantes que hacen sí, posible este programa, así ya nos podemos quedar a charlar tranquilos. Eh, Vamos a hablar de Consultorios GEA, que te ofrece la mejor solución en alquiler de consultorios. Si lo que querés es tener un consultorio low cost, tenés que hablar de Consultorios GEA, www.consultoriosgea.com.ar. Eh, muy económico, desde 75 pesos la hora, y aparte tenés que probar su nuevo sistema de turnos web. Eh, bueno, obviamente agradecemos a Carola, allí lo vemos a, mira, Eduardo degustando. me mandaste al frente. Claro. Pero obviamente pues son riquísimas las cosas y desde hace 27 años sé que el café está en Carola. Agradecemos muchísimo que nos acompañe. Carola está en San Martín 2824. Eh, También tenemos a la gente de Ortopedia Rosario online, que si vos necesitas artículos de ortopedia lo podés obtener desde la tranquilidad de tu casa. Conseguilo hoy sin ningún tipo de complicaciones, www.ortopediarosario.com.ar. Nada, míralo, hay de todo. Y tenemos también a nuestros nuevos auspiciantes de armatucb.com.ar. De esto tenemos tape, ¿cierto? Mira, vos querés conseguir el trabajo de tus sueños, pero obviamente necesitas o sea, todo entra por los ojos. Entonces podés entrar mira, ahí lo estamos viendo en pantalla, podés ver cómo las distintas plantillas que hay, podés elegir la que más te gusta, y sencillamente le envías tus datos y a partir de allí tenés en la comodidad de tu correo electrónico el currículum listo para imprimir. También podés navegar en la página y encontrar que hay video currículums, que es la última tendencia. Hay cartas de presentación. También te pueden ayudar si vos estás un poquito nervioso con las entrevistas. Hay como clases particulares en las que te ayudan a simular una entrevista de trabajo. Así que bueno, mira, metete que es bárbaro. armatucb.com.ar. Bueno, ahora sí, Eduardo, sin más compromisos. Yo decía, es una edad interesante, pero vos me decías, estuviste atravesado por un montón de circunstancias que hicieron que eso sea así. Eh, ¿Qué pensabas que era la militancia a esa edad y cómo lo chequeás con lo que pensás hoy? Creo que pensaba algo muy parecido precisamente por la propia experiencia familiar, el haber vivido siempre rodeado de militantes políticos, de distintas incluso extracciones políticas, eh, que es un compromiso de vida, Uh -huh. ni más ni menos, ¿no? Eh, Generalmente en esta etapa que ya lleva mucho tiempo, ¿no? De cierta mirada de desdén para con la política, Uh -huh. cierta mirada hegemónica, digo, de desdén con la política, de desinterés combinada con desinterés, pero está la idea de, bueno,
pero vos vivís de la política, Claro. ¿no? Bueno, seguramente habrá quien encuentra en la política, en la gestión, en la labor legislativa, un medio de vida. Y está, digo que no lo condeno, creo que es una de las lógicas posibles de la política. Y está quienes, de alguna manera, por determinadas razones, vivimos para la política, ¿no? O entendemos que la política es una forma o un ámbito ligado a todo el resto de los ámbitos de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy circunstancialmente soy concejal de la ciudad de Rosario. Antes fui diputado provincial del 2011 al 2015. Ahora, ni antes de eso, ni creo que después, seguramente, cuando termine de cumplir con esas funciones, dejé de estar conectado con la política. Es decir, era parte de mis tareas cotidianas, además del otro trabajo que uno tiene que tener para ganarse la vida, eventualmente, si no está ocupando un lugar determinado de gestión política, ¿no? Pero bueno, siempre lo combiné con la docencia, sigo siendo docente universitario. En algún momento fui empleado de comercio, en otro momento fui titular de un comercio. Y bueno, pasé por las más distintas tareas y profesiones, siempre militando políticamente. Bueno, hoy la diferencia puede ser que uno esté full time dedicado a eso, y un poco también a la docencia, ¿no? ¿Cómo es ese día en el que vos obtenés tu primer cargo electivo? Vos venís trabajando en la política, obviamente un montón de tiempo, y un buen día dicen, vos vas a hacer la cara de esto. Sí, en realidad yo ingresé o fui elegido para un cargo, en ese caso legislativo, como diputado provincial en el 2011, después de haber sido candidato varias veces. No siempre con el objetivo, o sabiendo las limitaciones, conociendo las limitaciones y sabiendo que era muy difícil obtener ese cargo. El objetivo quizás era en algún momento, la primera vez que fui candidato fue en el año 2005, tenía una cara de chiquito, era pibe, era joven, vendría a ser, ¿no? Estamos hablando de hace, 15 años. Porque en ese momento eran los albores del kirchnerismo, la gestión de Néstor Kirchner, que había asumido en el 2003, se abrió toda una expectativa, una esperanza en una parte importante de la población y también de la militancia política. Yo antes de eso militaba, como decíamos antes, desde hacía más de una década. Me identificaba con el peronismo, pero no con el peronismo oficial, el que estaba en el gobierno. Estamos hablando del menemato, estamos hablando de la década de los 90, el liberalismo, etc. Y la figura de Néstor Kirchner para mí y para muchos jóvenes significó, por un lado, una reconciliación con la política entendida en su expresión más tradicional, que es la lucha por el poder, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una definición clásica. O la lucha por el Estado, para desde ahí hacer determinadas transformaciones que uno cree necesarias y justas. Y la reconciliación también con cierta idea de que el peronismo podía recuperar sus banderas históricas y ser el protagonista de esas transformaciones, ¿no? necesarias para recuperar, ¿no es cierto?, la dignidad de los trabajadores, para recuperar la soberanía, banderas que habían sido históricas del peronismo. Entonces, digo todo esto alrededor de la figura de Néstor Kirchner porque significó eso para mí y para muchos jóvenes de ese momento, ¿no? Entonces, naturalmente, en una etapa de recuperación de la política como herramienta de transformación social, muchos sectores que podíamos definirnos como que veníamos de la militancia social, barrial, de los organismos de derechos humanos, de la militancia estudiantil, más en los márgenes de la política, que había como expulsado de su seno, ¿no es cierto?, esas expresiones porque no podía dar respuesta a sus demandas. Nos sentimos convocados y un pasito más
en ese camino fue asumir bueno, la necesidad de potenciar algunos de estos espacios de militancia con listas legislativas que no, eran ocupadas más por los políticos profesionales, por decirlo de alguna Claro. manera, los que venían de antes. Y bueno, fue un ejercicio en ese sentido, no para obtener en ese momento una banca, sino para precisamente empezar a someternos a la voluntad popular, Ujú. a participar, etcétera, etcétera. Y bueno, fue todo un camino. Cuando en el 2011 realmente se da esa oportunidad, fue como, bueno, sentir que empezaba otra etapa, ¿no? Claro. De más responsabilidad en términos institucionales, pero la misma en términos de militancia. Claro, o sea, las mismas ganas, los mismos Sí, claro. compromisos, las mismas ideas. Em, una de las cosas que vos dijiste es algo que a nosotros nos convoca mucho. A nosotros nos parece que la política es lo- la herramienta que puede cambiarlo todo. Y desde nuestro lugar, nosotros vemos que esto que decimos del desprestigio que a veces se hace sobre el político y sobre la política. Entonces, uno de nuestros compromisos es contarle a la gente qué hace un político, pero en términos no sencillos, bajados al llano. Entonces, vos como legislador, ¿qué hacías? ¿Qué hacía o qué hago ahora como consejo? En la tarea, Vamos vamos, a el es que cargo es muy anterior. parecida porque el trabajo legislativo, más allá del nivel del Estado donde se Ujú. desarrolle, eh, es muy similar. Fundamentalmente, el legislador, el diputado, el senador, el Ujú. concejal, lo que hacen es legislar. Legislar significa confeccionar las normas que después van a regir el funcionamiento, ¿no es cierto?, de un municipio, de una provincia, de una nación. Eh, Esa es la tarea fundamental de un legislador, pero no la única. Ajá. Eh, Mi experiencia en los últimos años, por ejemplo, en el Consejo Municipal, me indica que un lugar como el Consejo de Rosario, la ciudad más importante de la provincia en términos de tamaño, Sí, sí. volumen, de cantidad de habitantes, pero que a su vez no es capital de provincia, por lo Ujú. tanto no tiene legislatura provincial acá. Claro. La tarea del Consejo es fundamental no solo por el rol que le asigna la Ley Orgánica de Municipios, ¿no es cierto?, las mismas normas municipales, sino porque el lugar donde lo pone la misma sociedad, los rosarinos, el pueblo de Rosario, que es un lugar de caja de resonancia de todo lo que pasa en la ciudad de Rosario, tenga que ver o no con las competencias del Consejo Municipal o del mismo municipio. Yo doy ejemplos, en los últimos años, situación crítica en materia energética, en materia de ingresos de la población, muchos vecinos venían, comerciantes, vecinos traían la cuenta de su casa particular de la EPE, ¿no es cierto?, de la energía, etcétera, para ver qué solución había. Gestionándole desde ahí o estableciendo algún tipo de normativa, etcétera. A veces se podía, a veces no, a veces tiene que ver con ese nivel del Estado, a veces no. Entonces la tarea de legislador es múltiple. En algunos casos, como en el Consejo de Rosario, ser primer ventanilla de atención del Estado municipal muchas veces. En otros casos, y fundamentalmente legislar, establecer las normas para el funcionamiento de la sociedad y también interpelar o controlar al Poder Ejecutivo, ¿no? Sobre Claro. todo cuando uno cumple el rol de opositor. Ujú. Las cuentas públicas, los actos de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces vos, como concejal, volviste a tu casa un día y dijiste, estoy reventado, hoy laburé como un loco. No, no, ¿Cómo fue ese día? no, yo la verdad que, por supuesto, como toda tarea y que insume una parte importante aparte es muy difícil en la tarea de concejal decir, bueno, laburo hasta esta hora y después ya no soy más, no hay forma. Son laburo 24/7. Y de alguna manera sí, seguramente me está viendo algún vecino o vecina que tiene algún tipo de laburo o que levanta bolsas en el puerto y dirá, bueno, mi laburo es mucho más duro y no tengo duda. Eh, la responsabilidad en este caso es 24/7. Después uno lo toma como quiere y es muy difícil, quizá la población lo puede medir eso, o puede castigar o no, o valorar la tarea de tal o cual concejal. Ahora, la tarea legislativa también tiene eso, ¿no? Eso está mucho más en la decisión del concejal, de la concejala, del legislador, la legisladora, si quiere
poner todo, no. A mí me gusta poner todo, pero porque coinciden que laboralmente hago lo mismo que me apasiona en el resto de mi vida. Claro, Entonces, no, no hay un límite, ¿no es cierto? claro, no hay laboral y Eh, personal, sino que es todo junto. y es muy difícil. La tarea concejal tiene esa cosa de ahí la primera trinchera y donde también, viniendo para acá, bueno, da la casualidad que vivo a metros del estudio y me encontré, no con uno, con dos vecinos, con algún planteo, algún reclamo, que me identifican porque somos vecinos del barrio y me lo trasladan y por supuesto uno toma nota y trata de actuar en consecuencia y resolverlo. Pero no me cansa lo que hago porque me apasiona, me siento todos los días motivado en hacerlo. Quizá el día que sienta que un día, 2 días, 3 días me está cansando algo o me hastía, bueno, piense que sea el momento de cambiar de frente, ¿no es Claro, cierto? Como se dice, no dejar la política ni la militancia, sino de buscar otro rol quizás. claro. Por ahora todavía no me pasó. Y, y cuando vos tenés, digo, vamos a plantearlo en otros términos, un día de mucho trabajo, un día intenso o un día donde realmente, eh, no sé, de discusiones o de cosas, qué es lo que haces? Por ejemplo, no sé, dame el de ejemplo un día, vos te levantás y ¿qué haces? No, quizás los días más intensos tengan que ver con lo específicamente las jornadas legislativas donde a veces se dan esas maratones, ¿no? Ujú, Porque se vence algún plazo, etcétera, de muchas horas de quizás de encierro en un mismo claro, lugar, ¿no? Que es en este caso el Consejo Municipal, donde uno ya no sabe si es de día, de noche. eh, bueno, esos son quizás los días que uno dice, bueno, se replantea algunas cosas, estamos solucionando algo con esto, tantas horas de debate sobre un punto y una coma. Bueno, a veces el punto y la coma tiene un impacto directo en la vida de la claro, población y por eso claro, es importante claro. discutirlo, o un artículo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, son los menos, son los menos de esos días, ¿no? En general, eh, la tarea legislativa también tiene sus enormes satisfacciones, la tarea política en general, ¿no? Em, Cuando vos hablas de tu militancia en, bueno, en tanto tiempo, eh, digo, ¿cómo es tu militancia en hijos? Yo empecé a militar en Hijos cuando terminé la secundaria. Ujú, Me acerqué para dar una mano, en realidad, para organizar algo que fue un evento, un acto muy trascendente para la historia política de la ciudad, que fue de los 20 años, la movilización en repudio a los 20 años del golpe claro, de Estado de 1976, que fue en marzo precisamente de 1996. Fue para la ciudad de Rosario un hecho trascendente. Creo que de ahí en adelante eh, fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque antes de eso, si bien hubieron enormes movilizaciones, eh, fueron enormes en torno a la trascendencia, en torno o fundamentalmente por lo que representaban, década de los 80, recuperación democrática, toda la pelea primero para enjuiciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero segundo, para intentar eh, derribar determinadas normativas que garantizaban la impunidad, las leyes de obediencia de vida y punto final durante el gobierno de Alfonsín, los decretos de indulto durante el gobierno de Menem. Y si bien tenían enorme trascendencia pública, no eran demasiado masivas, hay que decirlo, ¿no? Salvo algún caso muy puntual. Eh, yo recuerdo movilizaciones porque acompañaba a mi familia previas a ese 1996. Las movilizaciones eran pequeñas, ¿no? Comparado con lo que vino con lo que después. vino después. Hoy podemos decir que todos los 24 de marzo en Rosario hay mínimo, para empezar a discutir, 30.000 personas en la calle, 40.000 personas en la calle. Claro. Muy masiva, cuando antes estamos hablando de 3.000 personas, 4.000. Entonces hubo un antes y un después. Y yo me acerqué para dar una mano
para esa movilización, básicamente por una cuestión personal, familiar. Mi hijo estaba desaparecido, entonces me sentí convocado a integrar una organización que básicamente agrupaba a los hijos desaparecidos, como las abuelas, las madres, familiares también habían formado a partir del lazo filial, esa referencia, ¿no? Y a partir de ahí, que fui a dar una mano, encontré un grupo, un espacio de referenciación y de organización política que iba mucho más allá de la estricta tarea tradicional de los organismos de derechos humanos, entre otras cosas, porque para toda esa generación que nos acercamos a la militancia, a la cosa pública, ¿no es cierto?, a los grandes debates de ese momento de nuestro país, era muy difícil encontrar esos espacios, sobre todo si uno escribía determinada idea en la política institucional, en los partidos políticos, porque los partidos políticos estaban atravesando todos, sobre todo las fuerzas políticas populares, un proceso, ¿no es cierto?, de copamiento de alguna manera de su estructura por las ideas del liberalismo, ¿no es cierto?, el fin de la historia, etc. Entonces, en mi caso, un joven que se identificaba con el peronismo, por los libros, por la historia de los mayores, por lo que te transmitían los protagonistas de la resistencia peronista, quienes habían sido supervivientes de la dictadura, etc. Después, cuando iba al terreno concreto, se encontraba con que, bueno, las ideas que propugnaban las grandes fuerzas políticas que alguna vez habían sido populares, masivas, eran desmovilizadoras, etc., ¿no? Y tenían que ver más con el ajuste, con el liberalismo económico. Entonces, naturalmente uno tenía que buscar otro lugar que no eran en este caso los partidos políticos, ¿no? Y cuando vos, digamos, observás esto, digamos, me imagino, digamos, en algún punto vos ves esto, ¿no? Como vos bien decías, que estabas como en la periferia y de repente, bueno, se empieza a dar este llamamiento, podríamos decirlo. ¿Qué pensás que cambió? Hubo algo en el medio que fue diciembre del 2001. Me parece que no podemos explicar nuestra historia política reciente sin diciembre del 2001. Un clic. Un clic, no, digo, no, en mi caso, un clic masivo de la población, ¿no? Es decir, una parte importante de los argentinos, de la Argentina, que dijeron, bueno, no queremos más esto. Quizás sin todavía tener la claridad colectiva, ¿no es cierto?, Sí. de decir, bueno, queremos esto, vamos para allá. Lo que sí no queremos más es esto que pasó hasta ahora. Sí. Que yo, previo al proceso que desemboca en diciembre del 2001, recuerdo algunos hitos que me parece que son fundamentales. Conflicto por aerolíneas, por ejemplo. Generó como una especie de, de alguna manera, reacción patriótica de una parte importante de la población. Decía, bueno, ¿qué está pasando? Se llevaron puestos nuestra aerolínea de bandera, las fuentes de trabajo. Se condensaba ahí la cuestión laboral, la cuestión de la soberanía, la cuestión del Estado y en qué habíamos convertido el Estado, ¿no? Era un símbolo. Un símbolo y un símbolo de toma de conciencia colectiva de una parte importante de la población que quizás unos años antes había dicho, bueno, achicar el Estado es agrandar la nación, o había comprado ese discurso, ¿no? Había comprado el discurso de Neustadt, Grondona, etcétera. Y estaba viendo que eso no era tan así, y no funcionaba, ¿no? Y que era mentira, que la fuerza del mercado de alguna manera ordenaban en un sentido positivo al conjunto de la población, ¿no? Lo que se instaló es sálvese quien pueda, ¿no? Y un grupo pequeño de ganadores y la inmensa mayoría de los argentinos de la Argentina perdiendo afuera del sistema de trabajo, afuera de los beneficios. La copa no derramaba, para ser claro y concreto, ¿no? Y eso es lo que explota en diciembre del 2001. Y me parece que quien mejor entiende lo que iba a venir después es Néstor Kirchner, ¿no? Porque, por ejemplo, Eduardo Duhalde fue presidente después de diciembre del 2001 y sin embargo se tuvo que ir porque no terminó de entender. Parecía el último de lo viejo y no el primero de lo nuevo, ¿no? Cuando digo nuevo no es una cuestión etaria, me refiero a de etapas, ¿no? Y Eduardo Duhalde se va porque, bueno, sostiene políticamente una represión
en ese momento, el movimiento piquetero, los movimientos sociales, etcétera, en Avellaneda, donde caen muertos Costec y Santillán, y fue todo un símbolo, de alguna manera, de cómo se cerraban las políticas de ajuste con represión, ¿no? Entonces, me parece que lo que cambió, ese clic que hace diciembre del 2001, y que me parece que lo entiende Néstor Kirchner, es que cambió la idea de gobernabilidad. Cuando en la década de los 90 te hablaban de gobernabilidad, vos lo primero que tenías que hacer es llevarte la mano a la billetera, porque venían por tus ahorros, venían por tus recursos, venían por tu sueldo, por tu jubilación, etc. De ahí en adelante se recupera la idea de que vos, para obtener gobernabilidad, lo que tenés que hacer es responder a los intereses de los que te pusieron en ese lugar, ¿no? ¿Quiénes te pusieron en ese lugar? La población con su voto, no las corporaciones, no el Fondo Monetario, no los organismos multilaterales de crédito, etc., ¿no? Me parece que ese clic, y en ese sentido yo creo que es positivo que siga abierto el proceso que se abrió en diciembre del 2001. Yo creo que sigue abierto, y tal es así que nosotros atravesamos en los últimos 4 años un gobierno que ajustó y ajustó muchísimo, que intentó concentrar, ¿no es cierto?, en favor de un puñado de ganadores del modelo y despojar al resto de la población de sus derechos, sus ahorros, sus recursos, sus sueldos, sus jubilaciones. Ahora no pudo hacerlo en la medida que quiso hacerlo ese gobierno. Me parece que la clave está en que, así como hubo un diciembre del 2001, hubo un diciembre del 2017, por ejemplo, para el gobierno de Macri, que quiso ir por la reforma previsional y después ir por la reforma laboral. Y la verdad que se quedó en la reforma previsional. La ganó en el Congreso, pero fue un triunfo pírrico porque lo perdió en la calle y en la opinión pública, ¿no? Y me parece que fue el principio del fin de ese gobierno. Y eso tiene que ver con que de diciembre del 2001 sigue abierta esa etapa donde la población, bueno, traza una línea, ¿no? ¿Hasta dónde puede un gobierno avanzar con el derecho de las mayorías, con el derecho del conjunto? Vos decís que la sociedad en general va encontrando cómo limitar a los gobernantes. O encuentra límites en algunas cosas. Yo creo que hablo de la reforma previsional. Yo creo que la población mayoritariamente le picó el boleto, como se suele decir, al gobierno de Macri, cuando el gobierno de Macri le metió la mano en el bolsillo a los jubilados. O sea, no hay una aceptación por parte de la población, no está bien visto que se despoje a los abuelos, a las abuelas de sus medios de vida por los que laburaron toda una vida, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es claramente un límite que se pone a las autoridades, ¿no? Y me parece que esa luna de miel que tuvo el gobierno de Macri con una parte importante de la población se fue desgranando después de eso, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que muchas veces se suele decir en esta especie de discurso autodenigratorio que prende mucho en la Argentina, ¿no? Yo creo que tenemos un pueblo con altos niveles de conciencia, y eso se ve con que hay cosas a las que el pueblo argentino no está dispuesto a verse sometido, ¿no? Vos vas a otros países del mundo y es impensado, incluso en Latinoamérica, que o no entienden cómo la educación superior en la Argentina es libre y gratuita, ¿no es cierto? Quizás nosotros viéndolo de adentro veamos que le falta mucho, ¿no? Sí, claro. Que falta la posibilidad de sostenerse en el sistema educativo, etcétera, etcétera. Ahora, la posibilidad, al menos formal, existe. No hay aranceles. Y estas son todas conquistas que tuvo el pueblo argentino a través de sus luchas, ¿no? Claro. En general, la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, de los sectores más dinámicos y movilizados de la sociedad, ¿no? Y eso hay que valorarlo, ¿no? Sí, desde ya. Te hago una pregunta. Cuando hablamos de lucha, ¿puede ser una lucha que no tenga expresión en la calle? ¿O sí necesita eso de tener una expresión en la calle? Mira, esa es otra característica bien propia del pueblo argentino. Yo veía hace poco, cuando encarcelaron a Lula da Silva en Brasil, presidente, 2 veces creo que fue presidente de todos los brasileros, alguien de enorme popularidad en el país hermano.
y una movilización pidiendo su libertad de 3.000, 4.000 personas, ¿no? En una urbe, en varias urbes, pero digo como San Pablo, que es un monstruo, ¿no? Un monstruo. Y digo, esto no es para hablar más de los brasileños, sino para valorar, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá. Acá la calle siempre ha sido un lugar de disputa política, ¿no? Y yo creo que es positiva porque es una forma de canalizar las esperanzas, las expectativas de una parte de la población o distintas partes de la población. Y no es la calle exclusivamente el lugar del movimiento obrero, de los estudiantes, de los peronistas, de la misma Cambiemos ha hecho de un uso de la calle para apoyar a su gobierno, para intentar impugnar algún aspecto de la política de los gobiernos peronistas, para salir a instalar, por ejemplo, una mirada alrededor del caso Nisman, por ejemplo, ¿no? Entonces la calle es un espacio de expresión que creo que hay que proteger. Como también creo que hay que buscar la manera de que eso pueda convivir con el resto del entorno, ¿no? Claro. Sin entrar en conflicto, ¿no? Claramente. Bien, eso es importante que lo digas, sí. Sí, claro, entiendo que es así porque como pienso que es algo de nuestra vida cotidiana y que hay que naturalizarlo de alguna manera, también creo que hay que buscar la manera para que eso pueda convivir, ¿no? Con el trabajo del otro, y vale para todos los casos y todos los momentos, ¿no? Bueno, porque justamente una de las cosas que la gente dice en la calle de la política es que se avala la calle entendida como avanzando sobre las libertades del otro. Sí, en realidad la gente dice muchas cosas y muchas cosas distintas. Todos aquellos que participan también de algunas movilizaciones por sus derechos también son gente, por decirlo de alguna manera. Desde ya. Y además, en general, las grandes conquistas que ha tenido el pueblo argentino, las 8 horas de trabajo, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la que se te ocurra, las libertades civiles, las libertades políticas, etcétera, se han conquistado con la movilización, por supuesto, y otras formas, digo, la depresión, buscar salidas legislativas, etcétera, pero siempre con la movilización popular detrás. Entonces, y esas conquistas las usufructúan todos, ¿no? El que participó de esa movilización y el que no. El que se quedó en casa también. El que se quedó en casa también. Y eso es lo que tiene la vida democrática, que en general esas grandes conquistas suelen ser universales o por lo menos en un mundo determinado de personas que son los sujetos de o los protagonistas de esas luchas, ¿no? Siempre hay que buscar, sí, entiendo, el equilibrio, ¿no? Hablas muy bien, obviamente eso una cuestión tuya, una cuestión de también el roce con la política, pero también debe tener que ver con tu rol como docente universitario. La manera de ejemplificar, digamos, algunas cosas. ¿Cuáles son las materias que vos das? En este momento estoy dando una materia que se llama Problemática del Pensamiento Argentino y Latinoamericano 2, que es del siglo XX, el pensamiento político argentino y latinoamericano del siglo XX, político-filosófico. Es dentro de la carrera de filosofía en cuarto año, en Humanidades, en la Facultad de Humanidades. Yo provengo de otra facultad en realidad, soy recibido primero como licenciado, después hice el doctorado, me recibí doctor en Ciencia Política en la Facultad de Ciencia Política de la UNR y en la Siberia, y después me trasladé a Humanidades al año y pico de que me recibí, se dio la oportunidad de concursar, concursé, gané concurso y bueno, ingresé en esa materia que me apasiona, ¿no? Que habla básicamente de este pensamiento argentino y latinoamericano del siglo XX tan rico, ¿no? Y tan trágico también. Supongo que porque digo, más allá del día a día, digo, tener todos estos conceptos bien frescos todo el tiempo debe ayudar al día a día. Sí, en realidad a mí me gusta leer, discutir, hablar de política, bueno, ahora en verano trato de
intento desenchufarme y tratar de leer otra cosa, una novela policial, etcétera, pero uno termina siempre recalando en el ensayo político, la historia, me apasiona la historia, y por supuesto que eso siempre es un gran insumo para después la tarea cotidiana, legislativa. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un bache eh, con, con la historia de nuestro país, ¿no? O con la lectura de los grandes clásicos de la filosofía. Y la verdad que yo creo que no es esa la pregunta que hay que hacerse, sino cuánto le aporta algún órgano de gestión, algún órgano de gobierno, un ámbito legislativo, la participación de legisladores, legisladoras que tengan algún tipo de formación. Por un lado, técnica específica que siempre se necesita en distintos rubros, mucho más en un cuerpo legislativo que aborda todo lo que se te ocurra. Entonces siempre se necesita, pero también cultura general, discusión, debate. Y yo creo que la clave de muchas cosas contradicciones que se ven en el presente o cómo superar esas contradicciones muchas veces está en la historia, ¿no? La historia, por eso me apasiona la historia contemporánea, pero también la historia antigua, las grandes civilizaciones, es algo que realmente me apasiona. Porque encontrás ahí una serie de... O sea, es como que hay un montón de cosas que ya se pasaron, ya se vivieron, ya son esperables algunos resultados. Seguramente, sí, porque alguna vez alguien dijo la historia se repite, primero como tragedia, ¿no es cierto? Y después como farsa, pero siempre... No ascribo la idea de historia circular, pero de alguna manera uno encuentra en el presente muchas veces los fantasmas del pasado, ¿no? Nunca el presente es pleno presente, ¿no? Trae consigo un montón de cosas. Nosotros acabamos de vivir 4 años de gestión de un gobierno que se presentaba como lo nuevo, cambiemos la nueva política, el PRO, etcétera, como algo totalmente que venía de afuera de la política. Y la verdad que no venía, o sea, quizá venía afuera de la gestión, muchos de sus componentes, pero las ideas que sostenían no venían de afuera de la historia de nuestro país, ¿no? Uno toma el programa económico, político, social que representaba, el programa que expresó José Alfredo Martínez II el 2 de abril de 1976, cuando expuso el programa económico de la dictadura cívico-militar, que había pocos días antes, el 24 de marzo, se había hecho cargo de facto del gobierno del país, y se encuentra con que ese programa económico de alguna manera se reflotó en este presente reciente, ¿no? ¿Cuánto hay de choque entre la teoría de la política y lo que pasa después en la realidad? Bueno, Goethe, que era el gran poeta alemán, ¿no es cierto? Decía, gris es toda teoría, más verde es el árbol de la vida, ¿no? Claro, toda teoría tiene determinados parámetros y cuando uno se encuentra con la realidad, tiene una complejidad y lo que era gris tiene un montón de colores, ¿no? Claro. Entonces, creo que la mejor forma de validar determinado mundo de ideas es con el contacto cotidiano con la realidad. Si no, está muy bien, está muy lindo. Muchas veces algunas teorías o algunas miradas muy marcadas por lo ideológico, pero después si no se... Esto no quiere decir caer en el posibilismo, ¿no es cierto? Claro. Decir, no, nada más se puede esto, etcétera. No, quiere decir que uno siempre después tiene que en el terreno poder resolver las contradicciones y muchas veces no están en el libro la resolución de esas contradicciones. Sí, uno la aprende en la práctica, ¿no? Ahí. Una pregunta que a mí me interesa mucho es, vos en tu labor diaria te encontrás con gente que no piensa lo mismo que vos, me imagino en varias oportunidades. ¿Cómo es ese enfrentamiento? ¿Cómo es estar teniendo que sacar un proyecto con alguien que piensa diferente? Bueno, la característica que tienen en los ámbitos colegiados, y eso yo lo aprendí, es un caso concreto de aprenderlo en la práctica y creo que uno incluso hasta cambia en su forma de ver la política cuando participa en ámbitos como estos, es que efectivamente vos para poder avanzar y sacar un proyecto, una iniciativa, etcétera, tenés que
muchas veces negociar, ¿no? En el Ujú. mejor sentido de la expresión de la Sí. palabra. Ceder algo, avanzar en otra cosa, etcétera. Entonces, indudablemente eso te transforma también en tu misma forma de ver la política, en tu práctica cotidiana. Eh, y podés llegar a entender que mientras vos mantengas el núcleo y el corazón de esa idea, de ese proyecto, etcétera, esa negociación no es espuria ni de alguna manera le quita en nada a esa iniciativa, ¿no? O a tus Ujú. ideas. Em, ¿En qué ideas te encontraste de acuerdo con aquellas personas con las que habitualmente estás en desacuerdo? Mirá, en un montón, digo, yo soy autor de algunas leyes que finalmente fueron aprobadas, por ejemplo, la ley de policía judicial Ujú. a nivel provincial, la ley de centro de estudiantes, y me encontré en ese momento con que con sectores otros, de otras fuerzas políticas, de otras ideologías, podíamos en algunos temas que consideramos prioritarios ponernos de acuerdo, en otros no, y quizás nunca nos pongamos de acuerdo, ¿no? Eh, pero digo, me parece que en algunas cuestiones que son fundamentales, en realidad la política en estos ámbitos legislativos intenta, termina, si uno la quiere reducir a una figura, es intentar buscar los consensos suficientes y necesarios como para poder avanzar con determinada iniciativa. Y en la gran política, saliendo del ámbito de la legislatura, el consejo, etcétera, también es un poco así, ¿no? Uno construye cuando, no sé, venimos de una campaña donde Alberto Fernández decía, bueno, es con todos, ¿no? Por Ujú. supuesto, ese es con todos tiene una raya, tiene un límite y tiene una línea Sí, claro. que tiene que ver con el modelo de país al que ascribís. Es con todos lo que propongan de alguna manera o aporten a un modelo de país que priorice la producción, el trabajo, el mercado interno, la industrialización, etcétera. Entonces, ahí lo que te determina o pone la raya sobre quién está o no adentro del proyecto político que vos querés encarar no es la ideología, no son las ideas abstractas, Ahí va. sino concretamente los intereses. Los intereses de Mm. los industriales, los trabajadores, etcétera, ¿no? De determinados sectores de la población que entienden que pueden avanzar y confluir en un mismo modelo de país, ¿no? Bueno, qué interesante, porque por lo general se habla de cosas abstractas y lo que vos estás planteando es realismo. Uh -huh. Em, si vos tenés que, am, nos están viendo un público muy heterogéneo. Eh, entre ellos nos ve gente que a lo mejor está estudiando ciencias políticas o que está empezando a militar o que le picó el bichito y se Sí. arrima a alguna ONG o alguna... eh, ¿qué consejo le podés dar acerca de su comienzo en la militancia? El consejo fundamental que le daría es que eh, traten de aprender del otro siempre. Ujú. A determinada edad uno, me pasó a mí, nos pasa a todos, lo veo con mi hijo, tiene 15 años y que ya de hace algunos años milita en el secundario. Uno a determinada edad tiene tendencia a creer que se la sabe todas, ¿no? Y está bien, si no se la cree de esa edad, ¿no es cierto? Que tiene todo por delante, que se lleva todo puesto, que queda para después, ¿no? Y está bueno además tener un poco de osadía y de Ujú. amor propio, ¿por qué no? Pero bueno, que el amor propio no se convierta en egolatría, ¿no? Y que además siempre las grandes gestas son colectivas, entonces siempre hay que aprender del otro porque ahí uno encuentra las claves para transformar la realidad, ¿no? Eduardo, ¿qué me olvidé de preguntarte? No, creo que pasamos por casi todo. Creo que salvo cosas más personales, particulares, pero no, creo que nada. Bueno, te agradezco mucho que hayas honrado este espacio con tu presencia. No, gracias por la Eh, invitación y ha sido un gusto muy agradable. bueno, nada más que agregar con nuestro vecino, Eduardo Tonioli, que tuvo la gentileza de acercarse. Como le decimos siempre, si les gusta lo que ven, lo pueden compartir y estén atentos a nuestras entregas venideras de nuestro ciclo de política aquí en Bitácora. Gracias.